Listo. Bien, amigos, muy buenas tardes con todos ustedes. En esta tarde vamos a culminar ese trabajo que, bueno, para mí me parece súper interesante, que se ha iniciado el día de ayer. Igual un poco expectante de que ustedes puedan enviar las evidencias del trabajo que se dejó. Sé que en el camino lo van a ir completando, pero bueno, esperemos que todo lo que se ha brindado el día de ayer les haya sido de gran utilidad. Los materiales que se han compartido también lo puedan ustedes empezar ya a implementar, porque estamos en esta semana justamente de planificación, de inicios del año escolar. Han recibido ustedes la matriz de contextualización, han recibido el registro auxiliar, que pueden usarlo para el proceso del año escolar, y también un registro de evaluación diagnóstica. Han recibido ustedes también la planificación anual, importante. ¿Cómo está? Y el día de hoy, pues, vamos a estar completando otros materiales, como por ejemplo, la estructura para la elaboración de las experiencias de aprendizaje. También van a recibir ustedes la estructura para la elaboración de las guías de actividades de aprendizaje, cada una con su lista de cotejo, para que ustedes puedan también autoevaluar las propias experiencias que ustedes van a adecuar. Sabemos que nuestro trabajo ahora es adecuar estas experiencias que el Ministerio de Educación nos está brindando a través de la estrategia Aprende en Casa. También van a recibir una lista de cotejo para revisar la adecuación también de las guías de actividades de aprendizaje. Así que, bueno, y adicional a ese conjunto de materiales, ustedes también el día de hoy vamos juntos a construir una lista de cotejo, vamos a construir una rúbrica de evaluación. Esperemos que el tiempo nos alcance, vamos a hacerlo mucho más dinámico. El día de ayer ya se ha compartido gran parte del marco teórico. Ha sido para mí importante que ustedes lo conozcan, porque justamente a partir de esas referencias, de esa información que tenemos que todos manejar, conocer, podamos también nosotros el día de hoy poder desarrollar el proceso de la diversificación, la contextualización y adecuación, pues, de las experiencias y guías de actividades de aprendizaje en el marco de Aprende en Casa. Bien, amigos, el día de ayer, pues, habíamos estado nosotros revisando cada uno de los elementos importantes que nosotros debemos de manejar y también construir para iniciar con la planificación curricular. Ya habíamos revisado la matriz de contextualización, habíamos revisado que esta matriz de contextualización de necesidades de aprendizaje, pues se construye a partir del análisis de las evidencias que hemos nosotros obtenido en estos tiempos de evaluación diagnóstica, y también podemos utilizar algunos insumos, algunos materiales, alguna información que se obtuvo el año 2020, y también debe precisarse que la matriz de necesidades de aprendizaje es una matriz que cada cierto tiempo tiene que seguir actualizándose, ¿no? Hemos visto, inclusive, se recomienda de que al final de cada experiencia de aprendizaje, cuando el maestro registra estos logros de aprendizaje y también identifica las dificultades, las limitaciones, las necesidades de aprendizaje al final de una experiencia, estas se puedan seguir registrando en la matriz de contextualización. Esa es la mecánica. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vayamos identificando durante el desarrollo del año escolar nos va a servir justamente de información importante para empezar nosotros a adecuar, a reprogramar, a incorporar, es decir, a diversificar la planificación de las experiencias de aprendizaje y las guías de actividad de aprendizaje que nos proporciona Aprende en Casa. Toda la diversificación, ¿sí?, hablando de la contextualización, de la adecuación, de la adaptación también en algunos casos, la vamos a hacer en función a las necesidades y características de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, ese documento de la matriz de necesidades se actualiza permanentemente, eso está claro. Ahora vamos a volver a revisar esta matriz, que el día de ayer, bueno, le dimos una mirada muy rápida. Esta matriz es una matriz adecuada para poder nosotros elaborar las experiencias de aprendizaje. Ustedes saben
que las experiencias de aprendizaje, por su naturaleza, tienen que tener un conjunto de elementos también que me permitan a mí como docente identificar y también planear los propósitos de aprendizaje que se van a lograr, determinar la situación significativa que me va a permitir proponer situaciones de aprendizaje justamente que respondan al contexto, a las necesidades de mis estudiantes, plantear un reto que pueda promover la movilización del conjunto de competencias, pueda también proponer yo un producto importante como parte de esa experiencia de aprendizaje que me permita al final también determinar los logros de aprendizaje de esa experiencia, ¿sí? Entonces, en esta matriz nosotros vamos a encontrar pues, esos elementos. Tenemos como primer elemento, tenemos el título de la experiencia de aprendizaje. Hay que recordar que el título básicamente se construye a partir del el reto de la experiencia de aprendizaje y en relación también al producto principal de la experiencia de aprendizaje. Es decir, el propósito de aprendizaje debe resumirse en ese título, ¿sí? El título también de la experiencia puede ser a partir de una denominación nominal, o también puede ser a partir de una pregunta. Utilizamos nosotros muchas veces un verbo para iniciar la propuesta de un título. Lo importante es que ese título pues, pueda resumir esa situación significativa que nosotros vamos a trabajar. Esa es una característica importante. Luego tenemos los datos informativos necesarios que debemos de considerar en cualquier herramienta de planificación, porque justamente los datos informativos van a poder brindar información para quien lo aplique, quien lo lea. No se olviden que una planificación no solamente es para quien lo produce, sino también es para que de repente nuestro monitor, nuestro asesor, que en este caso pueden ser los directivos, también sepan a qué, cuál es la intención, cuáles son los participantes, quienes están involucrados en esta experiencia de aprendizaje. Justamente estos datos van a brindar toda esa información, ¿sí? Indicando el nivel, el grado, la cantidad de estudiantes, cuándo inicia la experiencia de aprendizaje, cuándo termina, el tiempo de duración de la semana de esta experiencia de aprendizaje. Datos importantes que tenemos que nosotros considerarlo, ¿no? También debe ir la situación significativa de contexto. Ya lo hemos visto el día de ayer, hemos hablado mucho de la situación significativa de contexto. Justamente decíamos que esta situación significativa debe ser una situación significativa potente que permita movilizar el conjunto de saberes previos de los estudiantes y también pueda proponer nuevos retos, nuevos desafíos para que se construyan aprendizajes interesantes que los niños necesitan lograr. Es justamente que la situación significativa pues usa las características de los estudiantes y también las necesidades de aprendizaje, el contexto sociocultural del estudiante para promover estos aprendizajes significativos, interesantes, motivadores para los estudiantes. La situación significativa como elemento principal también tiene el desafío, tiene el producto principal. Toda experiencia de aprendizaje tiene un producto principal. Ese producto es el que permite también organizar la secuencia de actividades, ¿no? Tenemos también como parte de esta propuesta para la elaboración de una experiencia de aprendizaje los propósitos, evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Esta matriz, la primera matriz, el primer cuadro, nosotros encontramos el nivel. Es importante registrar el nivel, el área con sus competencias, ¿sí? Y las competencias deben registrarse con cada una de sus capacidades. Tenemos los criterios. No se olviden que los criterios se van a diversificar en función al estándar de aprendizaje principalmente, pero en el caso de que usted de repente quiera ser mucho más preciso, puede utilizar también los desempeños de grado. Tenemos que proponer también las evidencias, y justamente las evidencias se van a proponer a partir de los criterios que se han determinado, porque esos criterios son los que responden a la competencia. Esos criterios son las descripciones que me van a permitir evaluar la competencia. Y también en la matriz encontramos el instrumento de evaluación. La relación entre el instrumento de evaluación, la evidencia y los criterios es muy interesante, ¿no? Y es necesaria analizarla. Justamente el instrumento debe permitir recoger información de una manera oportuna, pertinente y sobre todo objetiva. Esa es una de las funciones que nosotros debemos considerar
para también determinar cuál será el instrumento adecuado para evaluar, en este caso, una competencia. Luego de que nosotros construimos esta matriz de propósitos, evidencias, aprendizaje, instrumentos de evaluación, tenemos que proponer la secuencia de actividades de aprendizaje. Y estas secuencias de actividades de aprendizaje, pues tienen que permitir el desarrollo articulado, coherente, lógico de cada una de las propuestas, de cada una de las desarrollo de cada una de las competencias que forman parte del propósito de aprendizaje propuesto en la situación significativa. Esta secuencia de actividades debe seguir también un orden lógico y cronológico, lo decíamos ayer. Y como característica de esta secuencia de actividades de aprendizaje, tenemos que siempre la primera experiencia, la primera actividad debe promover que el estudiante conozca los propósitos de aprendizaje de la experiencia. Es decir, en la primera actividad de cada experiencia, ¿sí?, se debe generar alguna situación en que el chico identifique qué es lo que va a aprender en esas 2 semanas en inicial, o 3 semanas en primaria, o 4 semanas en secundaria que dura la experiencia. En esa actividad también se deben precisar algunas demostraciones que deben tener los estudiantes, sobre todo mirando o atendiendo cada una de las competencias. Toda esa información que el chico va a tener en la primera actividad le va a permitir a él también, primero, involucrarse, asumir compromisos, conocer qué va a aprender, cómo va a ser evaluado, qué actividades se van a desarrollar durante ese periodo que va a durar la experiencia de aprendizaje. Luego de la primera actividad, en las siguientes actividades, pues se propone un conjunto de actividades, de acciones, de procedimientos, donde el chico el conjunto de estudiantes va a movilizar un conjunto de competencias también, las competencias con el conjunto de capacidades para que cada uno de estos productos de proceso, ¿no?, porque cada actividad tiene un producto específico, que vienen a ser los productos de proceso también que me van a permitir lograr el producto principal de la experiencia, pues en estas actividades, estos productos, estos propósitos individuales de cada actividad se logren y me permitan construir el aprendizaje de la experiencia, ¿sí? Entonces, cada actividad tiene una relación lógica, temporal, también coherente una con otra. Por eso decimos que en las experiencias de aprendizaje, como en los proyectos de aprendizaje, el conjunto de actividades son articuladas, ¿sí? Guardan una relación estrecha. Cada una se vincula con la otra. Pero además, también hay que identificar que cada actividad es una unidad. Es decir, cada actividad tiene su propio propósito de aprendizaje, tiene sus propios criterios de evaluación, tiene su propia evidencia, su propio producto, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ello, nosotros construimos la secuencia de actividades. Es lo que ahora nosotros vamos a hacer, pero vamos a hacer a partir de lo que nos propone Aprende en Casa. Aprende en Casa nos está brindando ya experiencias de aprendizaje por ciclo. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es, a partir de esa propuesta que nos da Aprende en Casa, vamos a aprender cómo elaborar las experiencias de aprendizaje por grado. Y vamos a conocer entonces también estos procesos importantes para la diversificación, para la adecuación, para la contextualización, algunos elementos de la planificación de una experiencia de aprendizaje para justamente atender a los estudiantes de manera diferente por cada grado. ¿De acuerdo? Otro elemento de la experiencia de aprendizaje es el aspecto donde nosotros tenemos que promover que los estudiantes reflexionen y comuniquen los logros de aprendizaje.